A sus 77 años, tiene una energía sorprendente. ¿Qué le diría a aquellas personas que dicen que es muy mayor para ser presidente? Yo les diría, la experiencia vale unos cuantos años más. Ha ocupado los puestos más importantes del sistema financiero. Fue economista del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, gerente del Banco Central de Reserva, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Sí, foro. Ya ha sido contratado por gobiernos de diferentes países para asesorarlos en temas financieros. Pedro Pablo Kuczynski nació en Lima el 3 de octubre de 1938. Su padre fue un médico alemán especializado en enfermedades infecciosas que llegó a Iquitos para trabajar dirigiendo el leprosorio de San Pablo. Allí vio el infierno que vivían los enfermos que eran tratados como animales, encerrados en jaulas y rechazados por la sociedad. Él dijo, saquen la jaula, sáquenlos, y lo que tenemos que hacer es prevención. Y consiguió un barco hospital y viajaba por toda la selva buscando a enfermos. Tal fue la fama que ganó el leprosorio donde trabajaba el padre de Pedro Pablo, que en 1952 fue visitado por el Che Guevara. La anécdota fue plasmada en la película Diarios de Motocicleta. Bienvenidos a San Pablo. Gracias al aporte del padre de Pedro Pablo Kuczynski en el campo de la medicina, hoy existe un centro de investigaciones médicas en Iquitos que lleva su nombre. A sus 77 años, Pedro Pablo Kuczynski recorre el país de punta a punta para conquistar el voto de los peruanos, con propuestas que el Instituto de Defensa Legal ha calificado como las mejores entre los candidatos. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién va a ser PPK? ¿Crees que los años le suman o le restan? Más hablemos de experiencia, no de edad, ¿no? Porque la experiencia es lo que vale ahorita para gobernar bien el país. Porque es una persona preparada. Y en PPK vemos eso, el cambio, la renovación, propuestas serias y que es la solución que el país necesita. Durante el gobierno del general Odría, el padre de Pedro Pablo Kuczynski fue encarcelado injustamente por intentar defender los derechos de los más pobres, razón por la cual Pedro Pablo Kuczynski tuvo que abandonar el país sin recursos económicos, valiéndose solamente de la ayuda de sus familiares, que inició sus estudios en Lima, posteriormente en Suiza y culminó la secundaria en un colegio militar en Inglaterra. Eran colegios casi militares, disciplina, castigo corporal, ¿no? Cosas así. Y la verdad es que uno sale de ahí o muerto o curado, ¿no? Con una beca logró ingresar al Conservatorio de Suiza para estudiar música y luego estudió composición, piano y flauta en el Royal College of Music en Inglaterra. Luego consiguió una beca para la Universidad de Oxford en Inglaterra, donde estudió filosofía, economía y política. Después, haría un posgrado en economía en la Universidad de Princeton, también becado. A los 22 años, lo reclutó el Banco Mundial. Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el empleado más joven de la historia en esta entidad financiera. Yo fui el primero, el conejillo de Indias, el cuy, digamos. Después tomaron a otro al año, también de Princeton, y al tercer año empezó el programa de jóvenes profesionales del Banco Mundial, que es emblemático y que es lo que yo quiero hacer con la administración pública en el Perú, algo similar. Su trabajo lo llevó a brindar asesoría económica a Chile, Argentina, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. Pero en 1966, llamado por el presidente Belaúnde, dejó su prometedora carrera en el Banco Mundial y apostó por venir al Perú para ser gerente general del Banco Central de Reserva. Fueron 2 años y medio súper interesantes que he consignado en una memoria, un libro que todavía se estudia en las universidades.
El 3 de octubre de 1968 fue el golpe de Estado. Ese día, mientras Pedro Pablo cumplía 30 años, las fuerzas militares del presidente Velasco lo amenazaron para que abra la bóveda del Banco Central de Reserva. Y el general Velasco me citó a Palacio y me dijo, ¿a dónde está la plata? Dicen que te pusieron un arma en la mesa. Sí, me dijeron, ¿a dónde está la plata? Con una lisura, ¿no? Poco tiempo después, el gobierno militar ordenó su captura y Pedro Pablo tuvo que huir del país hacia los Estados Unidos. Consiguió trabajo en el Fondo Monetario Internacional y con ayuda de esta institución pudo sacar a su familia del Perú. Durante 6 años se desempeñó como jefe regional económico para Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Luego trabajó para Alcoa, la empresa de aluminio más grande del mundo. En 1980, Belaúnde lo llama nuevamente para ser ministro de Energía y Minas. Pedro Pablo renunció a su puesto en la empresa minera, donde ganaba más de $15,000 al mes, para venir al Perú, al Ministerio de Energía y Minas, donde ganaba $150 mensuales. Pero los sacrificios y los buenos deseos le duraron muy poco, porque los terroristas se ensañaron con él y lo amenazaron a muerte. Metieron explosivos a la cochera del departamento que yo alquilaba y al final decidimos, pues, esto es demasiado peligroso. Pedro Pablo regresó a los Estados Unidos y trabajó como gerente del First Boston Bank, donde tuvo la visión de desarrollar alianzas estratégicas con mercados emergentes, lo que más tarde sería un boom en todo el mundo. Yo empecé con Asia, China, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia. Hice los primeros fondos mutuos en esos países. En el 2001, al asumir la presidencia Alejandro Toledo, lo nombró ministro de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros. Durante su gestión, Pedro Pablo Kuczynski puso sobre ruedas el modelo económico que frenó la inflación y logró que la economía peruana creciera hasta en un 8%. Al terminar el gobierno de Toledo en el 2007, Pedro Pablo Kuczynski decidió embarcarse en una iniciativa propia. Fundó Agua Limpia, ONG que provee de agua potable y desagüe a las zonas más pobres del país. Yo como ministro de Economía veía a muchos alcaldes, recibía a casi todos los que me pedían cita y muchos de ellos siempre venían con algún proyecto de agua potable y todos necesitaban ayuda. Entonces yo dije, de repente podemos organizar algo que los ayude a hacer sus proyectos. Hasta la fecha, más de 360,000 personas han sido beneficiadas en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Moquegua y Lima. Cuando llegó el ONG cambió la vida. Anteriormente, estos niños se enfermaban de la diarrea, con el dolor de estómago. Mi estimado es que 1/3 de las personas en el Perú no tienen acceso al agua potable en sus casas. Algunos lo tienen por horas y hay 10 millones que no tienen eso. Tienen un caño afuera o un arroyo que de repente está contaminado. Y así es Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que creció en Iquitos y que tuvo su primer trabajo en la hacienda de la Uramarca en la localidad de Ocongate, en la región del Cusco, donde trabajó como contador. Un hombre al cual su esfuerzo y capacidad lo han llevado a los puestos más importantes en el mundo financiero y que sin embargo siempre regresa al Perú porque tiene en la sangre y en la memoria la herencia que le dejó su padre, esa vocación de trabajar en nuestro país para ayudar a los más necesitados. ¿Y qué te diría tu padre ahora si te viera en la carrera política? Me diría, estás loco de meterte a esta locura de una carrera presidencial. Pero me diría también, si piensas que puedes hacer algo por el Perú, hazlo.